Las dos sillas vacías en la primera fila parecían tumbas abiertas. Estaba de pie bajo el techo abovedado de la sala del tribunal, con el pesado tejido negro de mi toga judicial cayendo sobre mis hombros. A mi alrededor, algunos colegas susurraban y otros sonreían. Mi mentor, el juez Moretti, apretó mi mano mientras sus ojos se desviaban hacia el vacío donde mis padres deberían haber estado. La ceremonia fue breve. El juramento fue solemne. Pero el silencio del lado de la familia Ferrari gritaba más fuerte que cualquier palabra. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Salí al pasillo revestido de paneles de caoba, donde el aroma a cera con limón y papel envejecido impregnaba el ambiente. Era un mensaje de mi padre. Lorenzo está en el mejor momento del lanzamiento. Beatrice. No podemos irnos ahora. Por fin está alcanzando el éxito con Neo Vista. El próximo mes celebraremos tu pequeño nombramiento. Disfruta tu aburrido trabajo de oficina. Me quedé mirando la pantalla hasta que la luz se apagó. Aburrido trabajo de oficina. Jueza Ferrari. Levanté la vista. Mi secretario, un hombre de mirada aguda llamado Marco, estaba ahí sosteniendo una pila de expedientes. La agenda del lunes ya quedó lista, dijo Marco. El caso de Valerius Holdings será el primero. La Fiscalía está solicitando el congelamiento inmediato de todos los activos vinculados. Guardé el teléfono. Mi expresión permaneció como una máscara de absoluta indiferencia profesional. Gracias, Marco. Revisaré los expedientes esta noche. Se ve un poco pálida, jueza. ¿Todo está bien? El aire aquí adentro está un poco pesado, respondí. Conduje de regreso a casa por las calles sinuosas de Roma mientras el atardecer teñía de rojo intenso los techos de terracota. Cuando entré, el silencio se sentía denso, casi tangible. Mi hermana Elisa estaba en la cocina, bebiendo una copa de prosecco. Ni siquiera levantó la vista de su tableta. «Están en Milán», dijo Elisa con voz apagada. Lorenzo los convenció de que este lanzamiento es el punto de inflexión para el legado de la familia. Soy jueza federal, Elisa. Lo sé. Es un logro extraordinario. De verdad. Se lo perdieron. Finalmente, Elisa levantó la vista. Sus ojos lucían cansados, sin el brillo que tenía antes de empezar a encargarse de las necesidades administrativas de Lorenzo. Tú siempre has sido la estable, Bea, la que no necesita aplausos. Lorenzo, él necesita el viento a su favor o se hunde. Ya sabes cómo es papá. Sí, sé perfectamente cómo es papá, susurré. No guardes resentimiento, añadió mientras volvía a mirar la pantalla. No va con alguien que lleva una toga. Pasé los siguientes 3 días completamente inmersa en el expediente de Valerius Holdings. Era una auténtica obra maestra del engaño, un esquema Ponzi disfrazado de empresa de energía verde. El principal responsable, un hombre llamado Julian Bane, había desviado millones de inversionistas privados para financiar una vida de yates y villas en la Toscana. Mientras revisaba la lista de los principales inversionistas, un nombre saltó de inmediato ante mis ojos. Paolo Ferrari. Debajo de él, Laura Ferrari. Y debajo de ellos, Lorenzo Ferrari. No solo habían invertido, habían colocado cerca del 60% de los activos líquidos de la familia en el fraude. Seguramente Lorenzo había gestionado las transferencias, seducido por la promesa de ganancias que harían que los lanzamientos empresariales de los que tanto presumía parecieran simples puestos de limonada. Sentí que una claridad fría y completamente objetiva se instalaba dentro de mí. No sentía lástima, tampoco una satisfacción triunfal. Solo sentía el peso de la ley. El lunes por la mañana llegó bajo un cielo gris y opresivo. Tomé asiento en el estrado, con el mazo sintiéndose como un arma en mi mano. La sala estaba repleta. La prensa olía la sangre. Caso 402, la República contra Valerius Holdings, anunció el alguacil. El procedimiento fue preciso, casi quirúrgico. Presidí la audiencia con una imparcialidad que rozaba lo glacial. Permití que la Fiscalía presentara las pruebas del fraude, las empresas fantasma y las auditorías falsificadas. Cada vez que aparecía un nuevo conjunto de correos electrónicos filtrados en las pantallas, podía imaginar el rostro de mi padre. El miércoles, el titular apareció en los periódicos locales. Nueva jueza federal congela millones en el caso de fraude de Valerius. Destacadas familias locales quedan involucradas. La llamada llegó 1 hora después. No era un mensaje.
Era mi madre. Su voz temblaba, al borde del grito. Beatrice. ¿Qué significa esto? Este periódico dice que nuestras cuentas fueron congeladas. Tu padre ni siquiera puede acceder a la cuenta compartida de la casa. Hola, mamá. No me saludes. Respóndeme. ¿Es verdad? Perdimos nuestro dinero. El tribunal ordenó congelar todos los activos relacionados con Valerius Holdings mientras continúa la investigación penal. Respondí con una voz tranquila y constante. Pero tú eres la jueza. Gritó desesperada. Haz algo. Llama al fiscal y dile que todo es un error. Usa tu influencia, Beatrice. Arregla esto. Precisamente porque soy la jueza, mamá, no puedo arreglar nada. ¿Cómo puedes ser tan fría? Somos tus padres. Recuerdo perfectamente el aburrido trabajo de oficina que mencionó papá, respondí. Solo estoy ocupándome de él. Del otro lado de la línea hubo una respiración entrecortada. Tenemos que hablar, dijo mi madre. Su voz pasó del pánico a un tono de autoridad maternal forzada. Reunión familiar. Este domingo. En la casa. Todos. Y no acepto discusiones. Ahí estaré. Colgué antes de que pudiera responder. El domingo llegó con un calor sofocante. Entré al camino de la casa y pude sentir la tensión que emanaba de ella. Mi padre caminaba de un lado a otro por la terraza con un puro apretado entre los dientes, aunque ni siquiera lo estaba fumando. Lorenzo tenía un aspecto demacrado. Su costoso traje de lino colgaba de un cuerpo que había perdido toda su seguridad. Entré sin saludar a nadie. La mesa del comedor estaba servida, pero nadie estaba comiendo. Siéntate, Beatrice, ordenó Paolo. Ni siquiera me miró a los ojos. Mantenía la vista fija justo por encima de mi cabeza. Permanecí de pie. Ya revisamos las cifras, comenzó Paolo con voz fuerte, intentando recuperar el control de la habitación. Lorenzo fue engañado. Vane nos mintió. Es una tragedia, realmente. Pero como jueza, tienes el poder de acelerar la recuperación de los fondos. Puedes hacer que nuestra reclamación tenga prioridad sobre las demás. ¿Por eso convocaron esta reunión? Pregunté. Para hablar de mi influencia. Estamos hablando de la supervivencia de la familia, replicó Laura con brusquedad. Tu hermano está arruinado. El lanzamiento de Neovista está detenido porque los acreedores ya están encima de él. Necesitamos recuperar ese dinero, Beatrice. Ahora mismo. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Sus ojos reflejaban desesperación. Bea, por favor. Lo hice por todos nosotros. Quería construir algo que hiciera que el apellido Ferrari significara algo más que empleados del gobierno y abogados. Quería llevar a la familia a otro nivel. ¿Invirtiendo en una empresa energética fraudulenta sin una sola auditoría independiente? Pregunté. Confié en él. Gritó Lorenzo. Confiabas en un hombre que gastó tu dinero en un bidet chapado en oro para su villa en el lago de Como, respondí. Paolo golpeó la mesa con la palma de la mano. Las copas de cristal vibraron. Basta. Este no es momento para dar lecciones sobre diligencia financiera. Eres una Ferrari. Tu primera lealtad es hacia esta familia, no hacia un código ético abstracto. Usa tu cargo. Haz esa llamada. Sé que puedes hacerlo. Abrí mi portafolio de cuero y saqué una gruesa carpeta color manila. La dejé sobre la mesa y la deslicé hacia el centro. ¿Qué es esto? Preguntó Laura con cautela. Documentos judiciales, respondí. En concreto, las declaraciones juradas de los peritos contables. Paolo frunció el ceño y abrió la carpeta. Conforme avanzaba en la lectura, el color desapareció de su rostro. Comenzó a pasar las páginas apresuradamente mientras su respiración se volvía cada vez más agitada. ¿De dónde sacaste esto? Susurró. La fiscalía los entregó al tribunal, expliqué. Al parecer, Lorenzo no solo invirtió el dinero de la familia, también utilizó la propiedad familiar como garantía para solicitar una serie de préstamos privados con los que cubrió pérdidas anteriores. Y esos préstamos ya están siendo exigidos. El silencio que siguió fue absoluto. Lorenzo se hundió en la silla, luciendo pequeño y vulnerable. ¿Tú? Tú nunca nos hablaste de esos préstamos, susurró Laura mirando a su hijo. Lo tenía todo bajo control. Gritó Lorenzo, aunque sonaba más como una súplica. Pensaba pagarlo todo cuando el lanzamiento fuera un éxito. Ese lanzamiento es una fachada, Lorenzo, dije.
La oficina de Neovista es simplemente un espacio de trabajo compartido rentado con 3 empleados, 2 de ellos freelances contratados por una agencia en Polonia. No construiste una empresa. Construiste un castillo de naipes. Paolo levantó la vista hacia mí. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba un miedo profundo y evidente. Beatrice, por favor, si la propiedad está en garantía, perderemos la casa. Lo perderemos todo. Tienes que detener el embargo. Eres la jueza. Solo, firma una orden. Una suspensión temporal. Nadie se enterará. Me incliné sobre la mesa y hablé en un susurro que atravesó toda la habitación. Durante 20 años fui la responsable. La que no necesitaba aplausos. La que permanecía callada mientras ustedes invertían todos sus recursos, todos sus elogios y toda su atención en las fantasías de Lorenzo. Eso es diferente, balbuceó Laura. Queremos a los dos por igual. Quieren a la versión de mí que les resulta útil, la corregí. Quieren a la hija que resuelve sola su vida para no tener que preocuparse por ella. Pero en cuanto me convertí en algo más que una simple herramienta, en cuanto el Estado comenzó a verme como una igual, mi éxito pasó a ser aburrido. Solo, estábamos emocionados con el lanzamiento, dijo Paolo. El mismo lanzamiento por el que faltaron a mi ceremonia de toma de protesta, le recordé. La ceremonia en la que comprometí mi vida a aplicar la ley con absoluta imparcialidad. Vea, somos familia, sollozó Lorenzo. Familia es una palabra que usan cuando necesitan un favor, respondí. No es una palabra que utilicen cuando realmente están presentes. Me incorporé y recogí mis cosas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura. Me voy, respondí. Y respecto a los bienes, la ley seguirá su curso. El congelamiento permanece. El embargo de la propiedad continuará según lo programado. Paolo se puso de pie de golpe. La silla rechinó sobre el piso de mármol. Nos estás destruyendo. Estás destruyendo a tu propio padre. No, respondí mirándolo directamente a los ojos. Solo estoy haciendo mi aburrido trabajo de oficina. Salí de la habitación mientras el llanto de mi madre me seguía por el pasillo. Cuando crucé la puerta y sentí el aire húmedo de Roma, experimenté una ligereza en el pecho que no conocía desde mi infancia. El camino de regreso a mi departamento fue silencioso. No encendí la radio. Observé cómo la ciudad desfilaba ante mis ojos, con las antiguas ruinas erguidas entre el caos del tráfico moderno. Habían sobrevivido a imperios enteros. Yo también podía sobrevivir a una familia. Una semana después se notificaron oficialmente los embargos. La casa salió a la venta para cubrir las deudas con los acreedores. Lorenzo desapareció entre demandas judiciales y audiencias de bancarrota, obligado por fin a buscar un trabajo que no incluyera ningún gran lanzamiento. Mis padres se mudaron a un pequeño departamento en las afueras, lejos del prestigio del centro de la ciudad. Me llamaron varias veces. Sus voces alternaban entre la ira y la desesperación. Nunca contesté. Pasaba las noches en mi estudio, rodeada por el aroma del cuero envejecido y la tinta. Pensaba en aquellas 2 sillas vacías de la primera fila. Entonces comprendí que no habían sido la tumba de mi relación con mis padres. Habían sido una invitación. Me habían invitado a dejar de esperar su aprobación. Me habían demostrado, de la forma más cruel posible, que la única aprobación que realmente necesitaba era la de la mujer que vestía la toga negra. Una tarde, el juez Moretti pasó por mi despacho. Me encontró observando un nuevo expediente con una leve sonrisa en los labios. Últimamente has estado extraordinariamente concentrada, Beatrice, comentó. Incluso imponente. Los demás jueces hablan de la precisión con la que trabajas. He descubierto que la verdad es mucho más fácil de manejar cuando dejas de intentar suavizarla, respondí. ¿Y tu familia? Escuché lo ocurrido con el caso Valerius. Fue un asunto bastante complicado. Lo fue, contesté. Pero, al final, la casa quedó limpia. Él asintió, comprendiendo el verdadero significado de mis palabras. Después me dejó continuar con mi trabajo. Abrí el expediente. Las hojas blancas e impecables esperaban mi decisión. Tomé la pluma y la tinta fluyó suave y oscura sobre el papel. Ya no era la responsable. Ya no era la invisible. Yo era la ley. Me recargué en la silla y contemplé el horizonte de Roma a través de la ventana. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía pesado.
Se sentía como paz. Había pasado mi juventud intentando ocupar los espacios que ellos dejaban para mí, reduciendo mis propias ambiciones para no eclipsar el frágil ego de Lorenzo. Interpreté durante años el papel de la hija obediente y callada, con la esperanza de que algún día la estabilidad que ofrecía fuera vista como una virtud y no como algo garantizado. Pero la virtud no tiene ningún valor para quienes solo comercian con la vanidad. Recordé la expresión de mi padre cuando comprendió que yo no iba a doblar el mundo para salvarlo. No era solo miedo a quedarse sin dinero. Era el impacto de descubrir que la hija aburrida tenía una columna vertebral de hierro. Había confundido mi silencio con sumisión. Había confundido mi prudencia con debilidad. Ese fue su último error. Mientras firmaba la siguiente orden de embargo, no sentí el menor rastro de culpa. La culpa pertenece a quienes traicionan sus principios. Yo había permanecido fiel al juramento que hice en aquella sala del tribunal, el mismo juramento que pronuncié mientras la primera fila permanecía vacía. La ley no reconoce al hijo favorito. No concede privilegios por el legado familiar. Solo reconoce las pruebas, los contratos y las consecuencias de los actos de cada persona. Cerré la carpeta con un golpe firme. El sonido resonó por toda la oficina silenciosa, limpio y definitivo. Me levanté y caminé hasta el espejo colgado en la pared. Ajusté el cuello de mi camisa mientras observaba el reflejo de una mujer que ya no buscaba un lugar en una mesa donde nunca fue valorada. No necesitaba los aplausos. No necesitaba ningún lanzamiento. Tenía la verdad. Y en mi tribunal, eso era lo único que realmente importaba.